Queridos hermanos, un saludo muy fraterno. Hoy es miércoles 20 de abril. Nos encontramos en la octava de Pascua. Meditamos en esta mañana el Santo Evangelio según San Lucas en el capítulo 24, versículos del 13 al 35. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea cercana llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y no lo encontraron, como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrar así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estos discípulos, todos los discípulos de Jesús, habían dado todo, habían suspendido sus vidas, habían pausado sus actividades por seguir a Cristo. Y resulta que a Jesús lo crucifican y ellos quedan en una situación perpleja. Miren que dicen que estos dos discípulos, del cual se menciona el nombre de uno, que es Cleofás, el otro puede ser tú o puedo ser yo, iban caminando desesperados porque llegaron a un punto que no sabían para dónde seguir. Mis queridos hermanos, este hermosísimo pasaje del Evangelio de los discípulos de Emaús nos invita a reflexionar acerca de nuestra vida. Pero también quisiera que pensáramos qué fue lo que pasó con estos discípulos. Estos hombres habían entregado todas sus esperanzas, habían puesto todas sus esperanzas en Cristo, pero habían puesto sus esperanzas desde el punto de vista humano. Y resulta que Cristo fue crucificado. Por eso se desplazan nuevamente de camino a Emaús. Es decir, estaban regresando a su vida anterior, estaban regresando a su vida pasada. Y en el camino se encuentran con Jesús, pero no le reconocen, porque su humanidad no les permite ver más allá, porque han leído las escrituras,
pero no han entendido las Escrituras. Y Jesús empieza a tener un diálogo con ellos en el camino y también les hace un llamado de atención por lo torpes, al no reconocer todo lo que pasa. Ellos se encuentran completamente desesperados porque donde habían puesto las esperanzas, definitivamente a ese hombre lo habían crucificado, pero ellos no entienden que Jesús resucita al tercer día. Jesús entonces les explica las Escrituras. Jesús parte el pan y al partir el pan, al repartirlo entre ellos, ellos entienden que es Jesús. Y entonces allí se dan cuenta que les ardía el corazón, que sentían las palabras profundas de Dios cuando iban caminando. Jesús desaparece y ellos regresan a Jerusalén a contarle a los 11 discípulos. Queridos hermanos, esa es la historia de nuestra vida. Nosotros caminamos por el sendero de nuestra vida y caminando por el sendero de nuestra vida muchas veces perdemos la esperanza. Muchas veces no sabemos para dónde seguir. Muchas veces no sabemos qué camino tomar. Pero Jesús se hace el encontradizo. Jesús camina con nosotros paralelamente. Lo que pasa es que no lo reconocemos. Lo que pasa es que no sabemos dónde está. Jesús está en todo momento en nuestra vida. Jesús está en todo momento en la fracción del pan. Jesús está en todo momento acompañándonos. Y en ese momento que nosotros lo reconocemos, entonces se nos quita ese velo de los ojos y podemos entender verdaderamente cuál es el camino. Los discípulos de Emaús son una gran inspiración para mi vida. Yo tengo que darle gracias a Dios, porque a través de este pasaje del Evangelio el Señor me ha llamado al servicio, porque a través de este pasaje del Evangelio yo conocí al Señor, porque a través de este pasaje del Evangelio, cuando caminaba por un sendero que creía desolado y que no encontraba caminos, fui a un retiro espiritual de mis amigos del alma, los amigos de Emaús, y allí conocí a profundidad este pasaje del Evangelio. Me encontré con Cristo allí y Cristo me acogió, y al acogerme sembró en mí una respuesta a una vocación que siempre tuve, pero una vocación a la que no le había dado la apertura, a una vocación que yo no había todavía entendido. Vocación quiere decir vocare, llamado, a un llamado que siempre tuve en mi vida, pero que yo no había entendido. Los discípulos de Emaús y esta comunidad de Emaús a los que les mando en esta mañana un fuerte abrazo, pero un abrazo sincero para que sigan caminando en la fe, un abrazo sincero también para que sigan evangelizando, porque ustedes son grandes evangelizadores, porque ustedes nos dan ejemplo a todos nosotros, porque cada vez que reciben en un retiro espiritual 100 hombres, 100 mujeres tendrán un encuentro con el Señor, y al tener ese encuentro con el Señor muchas vidas y muchas familias cambian. Qué bueno nosotros ser ese acompañante de Cleofás. Qué bueno decirle al Señor en esta mañana: Señor, he entendido, he abierto los ojos, te he reconocido en la fracción del pan, y a partir de ahora regresaré a la Jerusalén, regresaré para cumplir ese llamado que tú me haces, a ser padre de familia, a ser mamá, a ser hermano, a ser hijo o a ser ministro de Dios. A los hermanos de Emaús, mil gracias porque me acogieron hace muchos años y porque me dieron esta gran experiencia de conocer a Cristo y me han permitido darle la respuesta que el Señor esperaba de mí. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciendan sobre ti. Te deseo un hermoso día y Jesucristo ha resucitado.